que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas. Bueno, y el mensaje es clarísimo, donar sangre salva vidas, es muy necesaria, todavía no podemos cubrir el cupo que requieren todos los hospitales públicos de nuestro país. Necesitamos poder donar sangre 2 veces por año y el porcentaje de población en cuanto a la totalidad es mínima, pero si los que podemos hacerlo lo hacemos, estaríamos cubriendo todas las necesidades. Nos llegan las consultas a través del mail, en nuestro consultorio virtual está la doctora Casi. Andrea, te escuchamos. Sí, bueno, hoy vamos a contestarle a Mario, que pregunta respecto a una sobrina que nació con un lunar en la lengua y nos pregunta si eso es normal. Bueno, Mario, en realidad hablemos de habitualidad. Es habitual que tengamos lunares, lo que no es habitual en este caso seguramente es que lo tenga en la lengua y generalmente corresponde consultar siempre porque en estos lugares que no son comunes, que no son habituales, generalmente suelen analizar esta situación, muchas de las veces extirparlos, pero es conveniente que consultes o bien que tu sobrina consulte a un dermatólogo o a un estomatólogo para que categorice la importancia de ese lunar en la lengua, que no es una localización habitual. Gracias, Andrea. Bueno, y al principio del programa escuchábamos el testimonio de Pascual Marragal, que nos contaba en primera persona cómo había sido el diagnóstico de su enfermedad, qué cosas había podido empezar a hacer cuando tomaba conciencia de que le habían diagnosticado el Alzheimer, que él no quería dar el brazo a torcer, que no quería doblegarse con esta enfermedad y de hecho creó una fundación para ayudar no solamente en la investigación, sino en el cuidado de todos aquellos pacientes y familiares que requieren de una atención especial. Ahora es el turno de su mujer. La mujer de Pascual Marragal, que es Diana Garrigosa, que nos cuenta su propia experiencia, no solamente como vicepresidente de la Fundación, sino también como esposa, que acompaña en el día a día el desarrollo de esta enfermedad. La Fundación, su objetivo principal es científico, o sea, investigar las razones que no se conocen todavía de por qué, cuándo, a quién le ha de tocar esta enfermedad. Y segundo, la divulgación del hecho. Esta enfermedad es una enfermedad que se conoce desde hace más de 100 años, que fue descrita, pero tan solo hace unos 20 años que existe una cierta medicación que es más que curativa, vamos, no es curativa, pero es paliativa, ayuda a los enfermos a mantenerse más tiempo en un estado alerta y con una vida bastante aceptable. Pero lo que sí que tenemos es una cosa que tiene mucho valor, que es también un poco un tesoro, es muchos amigos. Pascual es un político muy querido, muy respetado, y a cualquier sitio que vamos nos abren las puertas y nos escuchan y explicamos el tema. Y bueno, ahora nos ha cogido la crisis que nos va a hacer ralentizar el proyecto y luego pues
hemos conseguido ciertos créditos blandos. Bueno, hemos gastado bastante tiempo en conseguir una masa suficiente como para saber que la Fundación puede ir haciendo cosas. Y una de las cosas que ha hecho ha sido este documental, que es el motivo por el que estamos hoy aquí en Buenos Aires. Yo me di cuenta de que él era una esperanza excepcional para todo el resto de mis pacientes. Tenim massa al cap que l'Alzheimer i les persones estan tancades al món exterior. Se suele hablar, conocer o hacer películas sobre enfermos que ya están caputs, que ya están fuera de este mundo, digamos. Y entonces eso no es así. Eso no es así. Entonces está muy claro que el contacto con las personas, el cariño, la atención, la relación con los amigos, en este momento es la mejor medicina. Bueno, y como tal cual nos decía el doctor Guevara hace algunos minutos, esto es una enfermedad que no responde a ningún estrato social específico, sino que puede afectar a todos, a hombres y a mujeres, a partir de una determinada edad. Y por eso la importancia de rescatar aquellas fundaciones que trabajan en todas partes del mundo para poder avanzar sobre un posible tratamiento. Pero volvemos a nuestro país, a nuestro propio objetivo y a nuestros propios científicos y trabajadores de la salud, y estamos con el doctor Fernando Taragano, que es investigador del CONICET, que es psiquiatra, que hace muchísimos años que trabaja para analizar, para descubrir de qué se trata, cómo se desarrolla esta enfermedad y si existe algún posible tratamiento. Gracias, doctor, por estar aquí. Y la primera pregunta que se cae de madura es, ¿ya conocen de qué se trata puntualmente el Alzheimer? ¿Pudieron descifrar cada uno de los componentes de esta enfermedad? Sí y no. Se saben muchas cosas, no se sabe en profundidad por qué esa proteína. Hay una proteína muy específica que todos tenemos en nuestro cerebro, específicamente en las neuronas, que son las células que tenemos en el cerebro con las que pensamos, hablamos, amamos, etc. Hay una proteína que se rompe, se corta mal y deja de ser soluble, así como el azúcar, ¿viste? Cuando se revuelve y se elimina, deja de ser soluble y se transforma en algo sólido. Y entonces un pedazo de esa proteína cae por afuera de la neurona en el espacio que existe entre las neuronas, estamos hablando a nivel microscópico, ¿verdad? Pero me resulta fascinante. Y por otro lado, y otro pedacito de la proteína cae hacia adentro de la célula misma, de la neurona. Entonces, esto se va produciendo a lo largo de muchos años. De hecho, yo puedo estar teniendo Alzheimer en este momento y sin embargo puedo hablar, puedo estar contigo, puedo estar escuchando todo lo que se está diciendo y esta es una enfermedad muy lenta, muy despacito, que mis primeros síntomas posiblemente van a aparecer espero que dentro de 10 años más adelante. Y así es que, como decía la doctora casi recién, uno dice, pero ¿lo que me pasa es importante o no? Porque ¿quién no se olvida de algo? ¿Quién no olvida un nombre? ¿Quién no olvida la llave? Todos los días eso. Todos los días. Y a estas edades, en las que estamos todos más o menos adultos jóvenes, las causas más frecuentes son la ansiedad, el estrés, los trastornos anímicos, la depresión y por supuesto después un montón de problemas clínicos como el hipotiroidismo, etcétera, ¿verdad? Pero a medida que avanzamos en años, y es maravilloso eso porque todos vivimos más, la juventud se alarga también, ¿verdad? Pero lo cierto es que después de los 65, 70 años es clásico. Hacia los 70 años una persona joven, vital, empieza a decir, esto ya me está molestando más de la cuenta. Y ocurren 3 cosas. A ver. Que son el olvido del nombre, de nombres, ¿sí? Con dificultad para hablar de corrido, ¿viste cómo uno dice? ¿Te acordás cuando hablábamos de corrido? Y el olvido de las cosas más recientes. No de las cosas pasadas. Las cosas pasadas hace muchísimos años que las tenemos en nuestro cerebro. Entonces podemos hablar muchísimo del pasado. Sino las cosas que vamos adquiriendo en forma inmediata.
Es la primera vez que alguien me dice esto. ¿Lo podemos repetir? Las 3 cosas, pero Sí. cuidado, que esto nos pasa a todos, nos puede pasar en forma normal. Levante la mano aquí, quien no ha olvidado el nombre de un actor. No le voy a levantar la mano porque siempre tengo todo. Todos, o sea, no todos soy un tenemos referente todos. en esto. Pero de todas maneras... Mientras, ¿no? Estamos a punto de tener un modo diagnóstico de mayor certidumbre, pero mientras tanto, uno tarda entre 2 y 3 años en poder definir si estos cambios responden o no a una enfermedad que se va produciendo insidiosa. Entonces, las 3 cosas con las cuales uno empieza a decir, ¡ah, caramba!, son el olvido frecuente de nombres, la dificultad para encontrar palabras para hablar fluidamente y el olvido de los hechos recientes. Bien. Estas 3 cosas ameritan estudiar más en profundidad a una persona. ¿Con quién? ¿A dónde voy? ¿Voy al clínico? ¿Voy al neurólogo? ¿Voy al psiquiatra? ¿Voy al psicólogo? ¿Voy al geriatra? ¿A quién voy? Todas estas especialidades que tú has señalado, si se dedican al estudio de la vejez, necesariamente vamos a encontrarnos con este tipo de enfermedades. Perfecto. Sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo, gerontólogo somos todos, porque esto significa estudiar la vejez, geriatra, ¿verdad? Todas estas disciplinas somos las que nos abocamos, ¿verdad? A veces es un poquitito más sencillo ir al neurólogo que al psiquiatra, porque a veces los psiquiatras asustamos, parece que fuera una cosa de locos, ¿verdad? Claro. Pero no, esto ha cambiado notablemente. En realidad es una enfermedad neuropsiquiátrica, ¿verdad? Ahora, ¿tiene la posibilidad de diagnosticar esta enfermedad de manera precoz? Y la pregunta es, ¿sirve de algo el diagnóstico precoz? Porque nosotros permanentemente insistimos sobre esto, que la medicina preventiva cumple una función vital, que es poder diagnosticar de manera precoz distintas patologías y por ende que estas patologías sean curables. Ahora, en esto es como un capítulo especial, ¿no? Es un capítulo especial, pero la pregunta sería muy parecida a decir, ¿sirve de algo hacer un diagnóstico precoz de un tumor? Sí, claro que sirve. Sí. Muchísimo. Por supuesto. Aunque no necesariamente haya curación. Hay tratamientos. Aunque no haya curación para muchos de los tumores, enfermedades oncológicas. Entonces, respondemos de la misma manera para este tipo de enfermedades o el Alzheimer. Sirve, estamos a punto, pero a punto, inclusive en Argentina, de poder diagnosticarlo 8 a 10 años antes. ¿Tú recordás Ronald Reagan, Sí. presidente de los Estados Sí. Unidos? Hoy sabemos con certidumbre que su segundo mandato lo hizo ya plenamente con la enfermedad de Alzheimer. Pero como decía recién Andrea, todavía tenía fuerte capacidad cognitiva, ¿verdad? Y la demencia, o sea, es la destrucción suficiente del intelecto como para perder la autonomía, Claro. llegó más tarde. Llegó más tarde. Pero la presidencia... Y tú o yo podemos tener Alzheimer en este momento, pero todavía tener una gran capacidad en nuestro cerebro para estar acá y hablar de una manera normal. Ahora, la segunda pregunta entonces es, yo puedo estar atravesando por este proceso, usted como médico puede saber, posiblemente hasta 8 años antes que yo estoy desarrollando este tipo de enfermedad, cuál es el tratamiento y cuál es la patología. Entonces, la pregunta sería, ¿hoy hay curación? No, curación no hay, pero sí hay tratamiento. Por ¿verdad? eso. Sí hay tratamiento. Y hay algo muy importante. Mal se puede investigar en algo que no se la puede estudiar bien a tiempo, ¿verdad? Cuando uno tiene demencia, o sea, cuando ya nuestras neuronas está tan atacada, tan lastimada, que ya no da más y empezamos a hacer agua, y como decían recién, ya nos hace el diagnóstico nuestro amigo de la Sí, esquina, de al ¿verdad? lado, No hace falta sí. venir a un médico. Ahí hay menos probabilidades, hay mucho por hacer, pero con menos chances, menos probabilidades. Hoy el gran entusiasmo es que si, como todo parece y todo lo indica, estamos muy, pero muy, muy cerquita de hacer diagnósticos 6 u 8 o 10 años antes, está claro que las investigaciones tienen mucha más chance de poder llegar a un objetivo, de anticiparnos. Y fíjate tú qué importante esto, no hace falta curar la enfermedad para que toda una sociedad se beneficie si logramos trasladar en 2, 3 o 4 años más hacia adelante en nuestra vida el inicio de la enfermedad. Eso disminuiría en toda una sociedad muchísimo la cantidad de personas con estas enfermedades. Bueno, esto es maravilloso escucharlo. ¿Los tratamientos posibles tienen que ver con tratamientos farmacológicos o son otro tipo de tratamientos? Hay 2 clases de tratamientos, los de estimulación cognitiva, que tiene que ver la psicología y neuropsicología, Sí. ¿verdad? Y
aunque sea muy simpático, el tratamiento no dicho, pero el más eficaz tratamiento que hay hoy por hoy en el mundo entero es haber ido al colegio, haber ido a la escuela. En todas las investigaciones universitarias, mundiales, inclusive aquí en el país, hemos también podido ratificar la siguiente información. Aquellos que han tenido una escolaridad formal, le hace escuela, le hace estímulo cognitivo, porque vamos al colegio y nos bombardean con estímulo cognitivo, esto retrasa el inicio de la enfermedad, versus los que tienen menos escolaridad formal. Otro motivo más para reforzar la necesidad de una educación formal para todo el mundo. Sin dudas. ¿Se destina el dinero suficiente? Nunca es suficiente, sabemos que nunca es suficiente para nada, pero ¿se trabaja fuertemente en la investigación de esta enfermedad en particular? Sí, sí, se trabaja. Por supuesto, uno siempre quiere más, pero también las otras enfermedades y todos los aspectos de la salud así lo requieren. Pero sí, la respuesta es sí. Y en Argentina se hace mucho. En Argentina hay una fuerte cultura médica de corrientes muy importantes de hace muchos años que acompañamos en las investigaciones en todo el mundo. Hay dos clases de investigaciones. Las que surgen en nuestro propio país, al nivel nacional, provincial, municipal, y las organizaciones privadas, como por ejemplo es el CEMIC, que todos trabajamos en una red. Es dificilísimo que una sola organización tenga el sumum del conocimiento. En CEMIC nosotros trabajamos absolutamente mancomunados con hospitales públicos, por ejemplo, ¿verdad?, para tratar de llegar a mejores objetivos. Y el otro tipo de investigaciones son las internacionales. Obviamente las más potentes son las internacionales. Hoy una buena investigación internacional requiere de múltiples países. Y en Argentina nosotros estamos siempre acompañando en todo esto. Y lo que es muy importante, muy estimulante, que es este diagnóstico tan precoz, que en el mundo entero estamos así, a muy poquitito tiempo de ya ponerlo en práctica. Argentina está liderando. Y en CEMIC somos líderes, en Argentina somos líderes para todo Sudamérica de este tipo de investigaciones. Bueno, lo celebramos. El doctor se queda porque todas las preguntas obviamente que tengan que ver con este tema él las va a poder responder. También estaremos desarrollando con nuestro pediatra si efectivamente esta intoxicación ambiental a la que empezamos a acostumbrarnos día a día es un factor que nos juega en contra a la hora de desarrollar el Alzheimer. Ya sabemos, Sergio, ya esto te va a encantar. La educación es fundamental, lo recordemos. Te encantó, yo sé que te encantó. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud. Dropping bombs on children, feeding hate and fear. The coming generation learns to suffer and destroy without even knowing what they're fighting for.